Mi nombre es Sebastián Lastra y en conjunto mis compañeros Alex Neira, Sebastián Sepúlveda, Duval Martínez y Luis Pereira daremos a conocer el momento evaluativo número 2, el cual corresponde a cerebro y movimiento. Estructural para nosotros principal para el desarrollo de este video y para que se comprenda de mejor manera, el inicio de todo esto se da en el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? O que daremos a conocer como el encéfalo es un conjunto de estructuras ubicadas en la parte superior de la médula espinal y donde está alojado principalmente en el cráneo. ¿Qué encontraremos en el encéfalo o por qué está formado el encéfalo? Son tres estructuras. La primera es el cerebro, la segunda es el tronco encefálico y para terminar está el cerebelo. A continuación, con mis compañeros daremos a conocer características y estructuras de cada una de estas partes para poder entender de mejor manera. Para darle continuidad y desarrollo a cada una de las estructuras mencionadas, vamos a hablar primero sobre el cerebro, el cual está ubicado en la parte superior del encéfalo y rápidamente cuando nos veamos enfrentados a un cerebro, veamos la descripción de un cerebro, vamos a ver dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales están unidos, están cohesionados por una estructura llamada cuerpo calloso. Si nos vamos a cada uno de los hemisferios, podemos subdividir o nos podemos encontrar con 4 lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno de estos cumple una función motora distinta o cumple una función con el desarrollo motor distinto. El primero tiene que ver netamente con las funciones motoras, con el desarrollo intelectual, ya sea de los juicios, del lenguaje, de la asimilación, incluso de la conciencia y de los hábitos sociales. Mientras que por otro lado el parietal tiene intervenciones netamente con lo de la distancia, el tiempo, los órganos de los sentidos tienen netamente que ver con el lóbulo parietal. Por otro lado, de tercero, el lóbulo temporal se va a encargar de todas las conexiones auditivas que tengan interferencia con el cerebro. Y por último, y no menos importante, el occipital es quien interpreta las reacciones visuales. La segunda estructura en cuestión, en base a lo que ya habíamos hablado, desarrollamos la primera estructura que era el cerebro, la segunda es el tronco encefálico. El tronco encefálico lo vamos a tomar como un canal conductor o el principal canal conductor entre la médula espinal y el cerebro. Está constituido en 3 partes, la primera es el mesencéfalo, la segunda es la protuberancia y la tercera es el bulbo raquídeo. Cada una de estas va a ayudar a ser un conector entre distintas partes de este sistema nervioso. La primera estructura está en la parte superior del tronco encefálico, estamos hablando del mesencéfalo, y se localiza entre el cerebro y la protuberancia. Su principal función consta de actuar como una zona de conexión entre las estructuras situadas que están por encima de este mesencéfalo y por debajo del mesencéfalo. En una zona más intermedia de este canal de comunicación está la protuberancia. En la parte más abultada del tronco encefálico está localizada entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo y está compuesta principalmente por una sustancia blanca, y núcleos de sustancia gris que dan origen a gran parte de los nervios craneales. Y por último está el bulbo raquídeo, en la parte más inferior, está situado entre la protuberancia y la médula espinal, en la parte ya más posterior de esta cadena, y está formado por una sustancia gris que por haces de sustancia blanca que actúan entre conexión entre las estructuras superiores y la médula espinal. Controla gran parte de los centros autónomos de la respiración, cardíaco y vasomotores. El cerebelo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior inferior del cráneo, y al igual que el cerebro, este contiene 2 hemisferios, que serían izquierdo y derecho, que están separados por el vermis. Y las funciones serían controlar el equilibrio, coordinación de los movimientos voluntarios y regular el tono muscular. La médula espinal es un tubo de tejido nervioso alojado en la columna vertebral, que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta la vértebra lumbar número 2, a la cual se le salen unos nervios denominados cola de caballo. Y si cortamos la médula espinal, podremos ver una sustancia gris en la zona interna con forma de H, y una sustancia blanca que rodea la mil con vainas de mielina y cordones posteriores, laterales y anteriores.
Las funciones serían transmitir y conducir información desde los órganos de los sentidos hasta el encéfalo y desde el encéfalo hasta los músculos y vísceras, y además intervienen en el acto reflejo. La neurona. La neurona es el elemento estructural básico del sistema nervioso que está encargado de transmitir el impulso nervioso hacia las demás neuronas, glándulas y músculos. La estructura de la neurona está compuesta de la siguiente manera. Tenemos el cuerpo celular, tenemos las dendritas y tenemos el axón. En el cuerpo celular podemos encontrar el núcleo y los demás organulos. En las dendritas podemos decir que son las encargadas de recibir el impulso de las neuronas adyacentes. En el axón podemos decir que es un tubo que está rodeado de vainas de mielina que son los encargados de transmitir el impulso hacia las demás neuronas. Luego viene el botón sináptico, que es el encargado de intervenir la transmisión del impulso nervioso. Luego nos encontramos con las glías, que la glía es la que está entre medio de las neuronas y es la encargada de proporcionar el sostén y los nutrientes a las neuronas. Las neuronas se clasifican en tres tipos distintos, las cuales se clasifican de la siguiente manera: las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las interneuronales. Las neuronas sensitivas son aquellas que se encargan de transmitir el impulso recibido por los receptores del sistema nervioso central. Los receptores son células específicas que se encuentran en los órganos sensoriales, músculos, piel y articulaciones, que detectan los cambios físicos o químicos que se traducen en impulsos a lo largo de las neuronas sensitivas. Las neuronas motoras son aquellas que transmiten los impulsos generados en el cerebro y la médula espinal hacia los músculos, órganos y glándulas. Las interneuronales son aquellas que reciben las señales de las neuronas sensitivas y se encargan de transmitirla hacia más neuronas interneuronales o hacia las neuronas motoras. La sinapsis. La sinapsis es el proceso de transmisión del impulso nervioso entre las neuronas. Para que se produzca este impulso nervioso, debe ocurrir un impulso electroquímico con un determinado potencial de acción. Este estímulo se llevará a cabo de la neurona hasta los botones sinápticos, que luego liberarán una serie de neurotransmisores que se difundirán por el espacio sináptico, estimulando así a la siguiente neurona, transmitiendo así el impulso de neurona a neurona. Anatomía del sistema nervioso. Se puede dividir en función de sus características anatómicas y características funcionales. En cuanto a las características anatómicas, el sistema nervioso se puede dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, en el cual el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y médula espinal, y el periférico está formado por nervios craneales y nervios raquídeos. Y las características funcionales, el sistema nervioso se divide en sistema autónomo y sistema somático. Sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso es el encargado en conectar todos los órganos y tejidos con el sistema nervioso central. Está formado por todas las estructuras nerviosas que no se incluyen en el sistema nervioso central, es decir, por los nervios craneales y por los nervios raquídeos. Nervios craneales. Son 12 pares de nervios que se originan en el encéfalo. Están formados por fibras de tipo sensitivo, motor o mixto. Nervios raquídeos. Son 31 pares de nervios que se originan en la médula espinal y que salen por orificios entre las vértebras, distribuyéndose por la piel, los músculos y la mucosa. Cada uno de los nervios espinales está formado por una raíz posterior o dorsal de tipo sensitivo o una raíz anterior o vertebral de tipo motor. Sistema nervioso autónomo. Este sistema está formado por una serie de estructuras nerviosas que controlan la acción de músculos lisos y cardíacos. Es un sistema involuntario que no está regido por estructuras superiores como el cerebro, es decir, su activación no depende de que el cerebro mande órdenes a unos u otros nervios, sino su activación es espontánea. Este sistema se divide en dos: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. La acción de estas dos divisiones son opuestas. El sistema nervioso simpático se activa en situaciones intensas de alerta, miedo y estrés. El parasimpático actúa en situaciones de relajación. El sistema nervioso simpático incrementa la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y contrae los vasos sanguíneos, etc. En cambio, el sistema parasimpático
reducirá la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, relajará los vasos sanguíneos, etc. El desarrollo motriz es un proceso donde una persona va adquiriendo todas las capacidades que tienen relación con la postura y el movimiento. También es un proceso de aprendizaje continuo, progresivo y complejo. También es un proceso relacionado con el desarrollo cognitivo, social y el crecimiento biológico. Existen factores que determinan el desarrollo motriz. Estos factores son endógenos y factores exógenos. Dentro de los factores endógenos encontramos la herencia y la maduración. Y dentro de los factores exógenos encontramos los factores sociales y los factores físicos del entorno. El neocórtex. La motricidad se relaciona con el neocórtex y todas sus estructuras encargadas de los movimientos voluntarios. Este controla las emociones, las capacidades cognitivas, órdenes motrices, entre otras. Las áreas motrices cerebrales son las zonas donde ocurren los impulsos nerviosos, que estos viajan a través de los nervios hacia los diferentes tejidos musculares. Estas ocurren en la corteza cerebral, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y la zona subcortical. Además, en otras estructuras también existen impulsos nerviosos, como es en el cerebelo y la médula espinal. Las vías motoras centrales es el recorrido que realiza el impulso nervioso luego de ser producido. Este tiene que recorrer vías y nervios motores para finalmente llegar al tejido muscular. Existen dos: la vía piramidal, donde se transmite el movimiento voluntario, y la vía extrapiramidal, donde su funcionamiento es el control de los movimientos involuntarios. Las fibras nerviosas de los nervios periféricos corresponden a por dónde viaja el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia el periférico y desde este hacia los tejidos musculares. Por último, los elementos del sistema muscular. Estos elementos corresponden al estímulo, que el estímulo viaja por los centros nerviosos cerebrales, luego viaja por las vías motoras centrales, de estas pasan a las fibras nerviosas periféricas y desde aquí al tejido muscular. En síntesis, este es el recorrido que hace el impulso nervioso para producir su movimiento, donde en este movimiento se ven involucrados estructuras como huesos, tendones y articulaciones en sí. En conclusión, con este trabajo yo puedo deducir y aprender lo complejo que tiene el sistema nervioso central y también el periférico a través del movimiento, y también cómo influye la estimulación en edades tempranas para ser adultos motricmente desarrollados, y también aprender de mejor manera relacionarnos con nuestro entorno y con nuestros pares. Bueno, lo que aprendí yo con este trabajo es cómo funciona la motricidad de manera más física y química, cómo se relaciona entre sí con el cerebro, con el sistema nervioso para poder funcionar. En conclusión, el movimiento humano a nivel cerebral se transmite a tejidos nerviosos, neuronas y músculos, y a partir de esto podemos generar movimiento y hacer múltiples patrones de movimiento. Yo a nivel personal logré concluir que el desarrollo del movimiento humano a nivel cerebral se compone desde el sistema nervioso hasta el sistema muscular, que a raíz de las neuronas nos dan los impulsos nerviosos para efectuar los movimientos. En conclusión, y en base a todo lo que he aprendido durante este proyecto, es que el movimiento no es otra cosa que el resultado de una estrecha relación entre el cerebro y los músculos. El cerebro desempeña un papel demasiado, pero de verdad demasiado importante, tanto en el desarrollo como en el control de las emociones, para poder desenvolvernos desde manera psicomotora hasta la relación social que podemos llegar a tener todos nosotros.